No voy a hacer introducción, voy a lanzar la pregunta directamente. ¿Viste los tweets que publicó Elon Musk sobre Ucrania? ¿Leíste sus propuestas para hacer que los invasores y los invadidos acaben con la guerra? Pongamos que no los leíste, que no me estropeas el vídeo, pero fueron 4. La primera propuesta consiste en que se repitan los referendos ilegales de Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk, pero esta vez con garantías de Naciones Unidas. La segunda, que Rusia se quede Crimea. La tercera, que nadie bloquee Crimea. Y la cuarta, que Ucrania renuncie a la OTAN. Vamos a detenernos un segundo en el disparate sin que nos robe demasiado tiempo. Con su plan, Musk da legitimidad parcial a unas consultas que son actos de guerra en territorios soberanos de Ucrania, donde no existe el menor indicio de que haya una voluntad real de separarse del país, pero sí del éxodo de decenas, si no cientos de miles de ciudadanos que huyen de la opresión y de la muerte. Por no hablar de la repoblación con rusos de Crimea o de la persecución de los tártaros, que no es la primera vez que sufren a orden del Kremlin. Musk sostiene también la tesis de que millones de ucranianos del Donbass querían la anexión con Rusia, con mapas divulgados por el Kremlin que poco se ajustan a la realidad y que al mismo tiempo obvian que el apoyo a la independencia de Ucrania ya se decidió hace 30 años y el apoyo fue entonces unánime. Después de esta guerra será inquebrantable. Pero no voy a reservar más espacio a Musk, como decía. Lo que voy a mostrar en este vídeo es que nada de esto es casual, que la visión de Musk no solo corresponde a Musk, sino a buena parte de la derecha alternativa de los Estados Unidos y del Partido Republicano post-Trump. Dudo que estos empresarios, presentadores, intelectuales que voy a mencionar sean agentes encubiertos del Kremlin o que deseen que Rusia gane la guerra. Dejo al margen a ciertos personajes de Fox News que verdaderamente son siniestros. Pero algo de todo esto debe quedar claro. Este es el resultado de combinar la exitosa maquinaria de desinformación al servicio de Putin con una polarización norteamericana que está creando monstruos. Would have never happened if I was president. If the election wasn't rigged, this would not have happened. Ukraine and Russia would not be fighting. It doesn't mean they'd love each other, but there's no way that they would be fighting. There's no way that Putin would have gone in. They actually taunted him. If you really look at it, our country and our so-called leadership taunted Putin. And sort of, I would listen. I'd say, they're almost forcing him to go in with what they're saying. The rhetoric was so... En este vídeo me va a acompañar nuestro analista de cabecera en el español, Nicolás de Pedro, que va a arrojar luz sobre muchos de los argumentos débiles pero efectistas que nos estamos encontrando. Empecemos, por ejemplo, con un clásico. Rusia representa el verdadero espíritu de Occidente, un espíritu fundamentalmente cristiano y el único que combate la degeneración y la corrupción de nuestras sociedades, promovidas por el movimiento woke, por la ideología LGTB y estas cosas. Aquí tenemos a Jordan Peterson, posiblemente el intelectual más respetado por los jóvenes conservadores a un lado y otro del Atlántico, zambulléndose en análisis geopolíticos. Usually touch on religious issues and then cultural issues pertaining mostly now to the culture war that we seem to be engulfed in, I would say, not only in the West but in the rest of the world, and which has actually broken out into a real war, because I believe that the war between Russia and Ukraine, or really between Russia and the rest of the West, is a civil war, not just a what would you call it, post-Soviet territorial expansion on the part of the Russians. What values do you think are at stake there, like Russia against the West? What do you think it's fighting? Is it liberal values against conservative, or is it something more complicated? No, it's more complicated than liberal against conservative. Well, I think the Russians are, I think Putin has weaponized a certain degree of anti-woke sentiment among Russians. And some of that anti-woke doctrine, let's say, which is more conservative, he may also believe. But minimally, he's managed to use it very effectively on the propaganda front. And that's certainly one of the factors that's driving the war and sustaining it and causing it. Y ahora vamos a escuchar
otra de las tesis más repetidas, que Rusia se ha visto obligada a intervenir porque Occidente ha ido demasiado lejos. Según esta tesis, países como Lituania, Polonia o Ucrania no deben decidir por sí mismos porque eso es provocar a Rusia y porque entonces cualquier acción sería culpa de la OTAN. Fijaos en este fragmento del podcast de Joe Rogan, que es con diferencia el más escuchado del mundo y que incluso supera al que presento semanalmente en español, El Foco. And right now, just the other day, dude, the official narrative on this whole war, it's just like it makes no sense. And again, like I said, remember, the same people who are pushing this are the ones who are telling you Saddam Hussein had weapons of mass destruction and stuff. But the official narrative, Joe, is basically that, Vladimir Putin is a madman, a crazy war criminal who's hell-bent on reforming the Soviet Union, and this is a real threat that he could do this. But also he's getting humiliated in this war in Ukraine. So like he's losing the poorest country in Europe, and he's just getting humiliated and beat back. But he's still a real threat to take over all of Europe. And he's a complete madman, by the way, Joe. But when he says he's going to use nuclear weapons, don't listen to that. He'd never actually do that, even though he's a complete madman. And as everyone says, this war, the word they use over and over and over again, Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, all of them, unprovoked. Vladimir Putin led an unprovoked war in Ukraine. But then, it's just like with Osama bin Laden, what they did with him then. Don't listen to him. Estos argumentos están muy extendidos, por desgracia, porque son simples y son muy fáciles de rebatir y se diluyen en cualquier debate serio, pero están en todas partes. Aquí, de hecho, los desmonta Nicolás de Pedro. En el caso de Ucrania es muy particular porque además el nacionalismo ruso cuestiona la posibilidad o el derecho de la identidad nacional ucraniana a existir alejada de la tutela del Kremlin. Así que la cuestión de la OTAN no es más que una retórica, un envoltorio que se pone para legitimar a ojos de una determinada parte de su opinión pública doméstica en Rusia, pero también de la opinión pública internacional, que puede tener sentimientos encontrados o cierta hostilidad hacia la OTAN. Aquí lo que tenemos es que, de hecho, el resultado es al contrario. En aquellos países que han entrado a formar parte de la alianza y disfrutan del paraguas de seguridad que provee la alianza y fundamentalmente Estados Unidos, eso impide a Moscú recurrir, digamos, a la intimidación o la coerción más descarnada, ¿no? Y por eso de ahí que el Kremlin sea tan hostil con ese proceso, porque le limita sus opciones para amenazar, intimidar o tratar de interferir en los asuntos internos y sobre todo en los asuntos, digamos, de política exterior o la orientación estratégica de estos países, ¿no? Y lo que no reconoce el Kremlin es la plena soberanía e independencia de Ucrania. Y de ahí que Rusia esté llevando a cabo una guerra que busca destruir territorial y nacionalmente Ucrania. De hecho, si recordamos, a finales de diciembre del año pasado, Rusia planteó unos ultimátums que eran a sabiendas de que eran inaceptables, probablemente porque ya tenían decidido de antemano que iba a proceder con la invasión de Ucrania, y es lo que estaba buscando, era un golpe de mano que buscaba, en fin, conseguir unos objetivos muy, muy ambiciosos, y un golpe que, de haber tenido éxito tal y como lo planteaba y concebía el Kremlin, hubiera sido muy efectista en términos de transformar el equilibrio geopolítico en toda Europa central y oriental. De hecho, OTAN se ofreció a tener un diálogo abierto y genuino con Moscú en cuestiones de control de armamentos y de creación de medidas de confianza, que fue rechazado de plano por el Kremlin, porque el Kremlin nunca ha tenido esa inquietud o temor genuino en clave puramente militar. De hecho, si pudo concentrar sus efectivos en febrero de 2022 de este año para lanzar su invasión, y si después ha podido concentrar todas sus energías en el campo, en el teatro de operaciones ucraniano, es precisamente porque no está esperando, no teme ser atacado por otros frentes, sabe que no hay ningún movimiento, ni ninguna intención, ni ningún plan ofensivo hostil por parte de la OTAN con vistas a atacar a Rusia. Pero volviendo a lo que nos ocupa, salta a la vista que la derecha que capitalizó Trump es antisistema por sistema y desconfía de las autoridades y las instituciones de su país, porque comprende que están al servicio de una agenda internacional progresista y de, poderosos instrumentos como el Partido Demócrata de Biden o periódicos como el New York Times. Si te fijas, muchos de los que difunden el pánico nuclear y reclaman cesiones a Ucrania y justifican el imperialismo ruso
son los mismos que cuestionaban la eficacia de las vacunas durante la pandemia y servían como altavoces de tratamientos sin evidencias científicas. El patrón se repite, pero aún así me cuesta entenderlo. ¿Por qué creen ellos antes en Putin que en los suyos? ¿Qué hace que compren estos discursos disparatados? ¿Se puede entender que los viejos comunistas de Europa sigan viendo Rusia como la salvación del fascismo y del capitalismo, a pesar de sus fracasos y de sus mentiras? Pero en la derecha de Estados Unidos, ¿por qué ocurre esto? Esto también se construye sobre algunos otros elementos, ¿no? Uno de ellos es el desconocimiento de la realidad de la Rusia de Putin. Esto es muy evidente, porque cualquiera que esté mínimamente familiarizado con la realidad rusa de los últimos años, ¿no? Y lo que la Rusia de Putin representa en realidad, pues bueno, le costará verla como el baluarte de los valores tradicionales o familiares, etcétera, ¿no? El putinismo en estos 20 años ha generado una sociedad que desde el punto de vista social, cultural, político, tiene mucho más de nihilista que de conservadora o tradicional, ¿no? Y esto lleva también, bueno, pues que estos sectores, curiosamente, ¿no? Sectores, digamos, del mundo más conservador, o sectores conservadores en Europa y en Estados Unidos, simpaticen y respalden la agenda neoimperialista rusa, que busca en última instancia, cuando habla de este mundo o orden multipolar, básicamente es un mundo en el que Occidente tenga un papel disminuido desde el punto de vista estratégico y económico. Y esto genera también situaciones un poco paradójicas, como que desde ambientes más conservadores se puede apoyar una política imperialista rusa, ¿no? Que tiene mucho de nihilista y de puro afán de control por parte del Kremlin, contra precisamente probablemente algunos de los países más genuinamente cristianos de Europa, ¿no? Donde realmente el cristianismo tiene una presencia social mucho más significativa y mucho más importante, ¿no? Que son claramente Ucrania, Polonia y Lituania, ¿no? Desde luego mucho mayor que en la sociedad rusa, por mucho que la Iglesia Ortodoxa rusa se haya convertido o se haya mimetizado con el Kremlin de Putin y se haya convertido en uno de los instrumentos para su acción estratégica. El problema de que Moscú pueda infiltrar y cooptar y en algunos casos manipular los debates que se producen en Occidente resulta muy problemático, porque no buscan, como dice a veces su propaganda, ¿no? Ni ampliar los puntos de vista, ni dar voz a los que tienen menos voz o menos visibilidad, etcétera, sino que, bueno, tiene un fin claramente hostil y que lo que persigue es precisamente que se genere un entorno en el que, al contrario, no se puede debatir y que genere cierta parálisis política y social, ¿no? Porque por eso alimenta o ha tratado de cooptar, instrumentalizar todo aquello que era potencialmente o podía generar potencialmente inestabilidad y confrontación, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, a medida que van infiltrando este debate y utilizando redes de influencia que han ido forjando durante décadas, pues eso genera dilemas y puede tener impactos políticos y estratégicos muy profundos, y que todavía los gobiernos europeos y las élites europeas todavía no acaban de entender la profundidad, digamos, o la gravedad de la amenaza que representa este tipo de operaciones de infiltración e influencia de la inteligencia rusa en Europa, que, como digo, no persigue ayudar a sus supuestos compañeros ideológicos, sean de la izquierda, de la extrema izquierda, ni de la derecha populista, sino que lo que busca es neutralizar estratégicamente a las potencias euroatlánticas desde dentro. Podemos estar seguros de que este tipo de mensajes se multiplicarán en los próximos meses, mucho más si Putin insiste en la amenaza nuclear o en golpear fuera de Ucrania. Pero sería un error caer en la trampa con una Rusia tan débil, con un Putin que pierde apoyos y con Occidente más unido que nunca en torno a Ucrania. La propaganda del Kremlin es la principal baza que les queda para revertir su destino, así que mejor no darles ventaja.